A mí me llama la atención cómo los clásicos siempre están presentes. Y dentro de los clásicos también hay tendencias. Y últimamente, pensadores, que en absoluto son cristianos, pensadores que son ensayistas, hay un recurso a los clásicos en el sentido de los filósofos clásicos. Imaginemos, Argullón publica un grueso volumen sobre la vida y hace un análisis, una exposición evolutiva de la vida, desde qué es la vida hasta cómo hemos llegado al día de hoy, incluso cómo estamos abiertos, por ejemplo, a la solución del cibo. Uno ve los libros que cita, está Darwin, etcétera, etcétera, y llama la atención que también está la crítica de la razón pura. Bueno, ¿y cómo es posible que lea la crítica de la razón pura? Porque ciertos autores, cuanto más ellos sean, consideran que los clásicos nunca pasan de moda. Entre aquellos que no pasan de moda hay una cierta vigencia del Estagirita o Aristóteles. ¿Qué es lo que realmente valoran de él? La seriedad, la armonía, incluso una búsqueda de fundamento, pero también hay un aspecto especialmente importante para ellos, que es el término medio. Cuando las cosas no están claras, cuando hay incertidumbre, cuando hay perplejidad, cuando parece que es el ocaso de una civilización, no perder la calma. No dejarnos llevar por la transgresión y con cosas muy raras, pero tampoco volver, digamos, a los fundamentalismos. Un poco de normalidad, de estabilidad, de paz. Y por eso la vía del término medio. Bueno, dice, no hay criterios objetivos ni generales. Bueno, pero a lo mejor el término medio nos permitirá solventar los problemas cotidianos. Y bien mirado, es algo que nosotros también podemos asumir perfectamente, ¿no? Y bueno, pues acuden a Aristóteles, que lo veréis citado en muchísimos libros. Bueno, está la ética, la virtud, etc. Digamos que la figura de Aristóteles también es valorada y explorada por los defensores de la metafísica en su sentido tradicional. Muchos utilizan a Aristóteles como esa plataforma de búsqueda contextual del punto medio, pero también hay muchos que son, digamos, defensores de los fundamentalismos, de las identidades, el retorno que decíamos al principio de reconstrucción, y por eso consideran que también Aristóteles puede dar los pilares de una metafísica. Bueno. Y después encontramos aquí la inevitable verdad. Está muy bien la relación, está muy bien el amor, está muy bien el término medio, pero hay un tema que también está de moda. ¿Y qué es la verdad? Claro, el término medio, bien, la moderación, la sensatez, pero ¿podemos hablar de la verdad? Hoy también son múltiples las publicaciones que se hacen en torno a la verdad. ¿Se puede establecer una ética sin preguntarse por la verdad? ¿Podemos establecer la verdad sin una fundamentación o principio referencial? Bueno, pues hay autores que dicen que la verdad es una cuestión a la cual inevitablemente nos tenemos que confrontar con ella. Tenemos que establecer la verdad. Y si no hay una fundamentación de esa verdad, tenemos que crearla. No podemos funcionar sin una verdad. Porque lo contrario nos podemos llevar por derivas donde no somos capaces de distinguir al ángel del demonio. Ahora, verdad. ¿Cómo hacer una verdad sin fundamentos? Pues se hablan incluso de una verdad intrascendente, que es una palabra un poquitín rara, ¿verdad? Está puesto por ahí, ¿verdad? Una verdad intrascendente. Este es sobre todo un tal Ridao, también es otro catalán, verdad intrascendente. Pues efectivamente, dice él, no sé o no localizo una fundamentación ética, pero anhelo y considero que es absolutamente necesaria es el establecimiento de una verdad. Es así que no encuentro una verdad que me trascienda, por lo tanto, vamos a configurar entre todos una verdad intrascendente. No es que nos trascienda, pero bueno, a nivel de la inmanencia. Puede parecer un contrasentido, ¿verdad? Porque al final es una verdad fabricada, construida, consensuada, pero sin verdad estamos en el reino del caos. La verdad es inevitable.
Lógicamente, no se tratará nunca de una verdad estática, una verdad definitiva, sino una verdad a la cual estamos llamados a buscar, a inventar, a crear, a descubrir, desde nuestras potencialidades humanas, pero sin verdad estamos al cabo de la calle. Una verdad con minúscula, a medida humana, porque no hay una verdad trascendente con mayúscula. Y la verdad posiblemente la verdad trascendente será impositiva y totalitaria, sobre todo si piensas que no hay un fundamento. Pero la verdad intrascendente no será totalitaria, porque la hemos descubierto entre todos. Esa verdad evitaría tanto el relativismo como el absolutismo, porque siempre habría, digamos, un pilar referencial, creado, consensuado, fabricado, pero un pilar referencial. Por lo tanto, no sería el caos relativista, egoísta y narcisista, porque hay un límite creado, establecido, consensuado, pero hay un límite. Y tampoco se podría caer en absolutismos o en identidades, porque es una verdad con minúscula, creada, dinámica, permanentemente contextual, en mutación permanente, etcétera. Por vía práctica y por el desarrollo de la convivencia, estamos sometidos y obligados a establecer la verdad. Además, esa verdad intrascendente tendría que ser consensuada. De ahí que la verdad vendría vehiculada, aliada al tema de la relación. Necesitamos encontrarnos, relacionarnos, vernos, sentirnos cerca para entre todos establecer una verdad intrascendente. La primera vez que escuché una verdad intrascendente me pareció un término muy raro, ¿verdad? Pero hay que reconocer que tiene su lógica desde los presupuestos que estamos estableciendo. Si no hay un fundamento, si no hay realidad, si todo es consensuado, pues una verdad intrascendente, pero al fin y al cabo una verdad. Sin verdad estamos abocados a la barbarie. Voy a ir un poquitín más deprisa en el tema de la política porque sí que quisiera desarrollar sobre todo la última parte, que es la buena. El dictamen final para que os marchéis contentos y felices diciendo que estamos en camino. No da la sensación de que esto al final está un puro caos. Pero sigo insistiendo, lo que se ponen tristes somos nosotros. Los otros están felices diciendo, qué bien que esta cultura ilustrada de herencia judío-cristiana, olvidémosla. Bueno, entonces, la política, ya veis que es la intrascendencia como imaginario de un poder político. Si no hay verdades trascendentes, ni para la ética, lógicamente tampoco para la política. Entonces, ¿cómo configurar, establecer unas políticas desde unas coordenadas intrascendentes? El que más insiste en esto es un tal Ridao, que es, bueno, en catalán, que incluso tiene un libro, Las democracias intrascendentes. Y dice, bueno, estamos aparentemente convencidos de que la democracia es el camino. Es el camino. Es el camino para articular una convivencia. Pero lógicamente está también igualmente convencido de que esa política y esa democracia está basada en una intrascendencia. Pero necesaria, piensa que es absolutamente necesario porque es aquello que nos va a salvar de la anarquía y por lo tanto de la barbarie. Además, no lo presenta como una cosa negativa. Es una pena, estamos en un permanente lamento, no encontramos verdades trascendentes, esto es el acabose y el ocaso de la cultura occidental. No, justamente porque la política o la ética es intrascendente, está en nuestras manos construir la mejor de las políticas. Tenemos la posibilidad de configurar la mejor de las políticas soñadas. Si hubiera una política trascendente, sí nos impondría y seríamos como masa a la cual someternos a un poder que nos trasciende. Justamente lo intrascendente es aquello que resalta la potencialidad de la singularidad humana. Por lo tanto, justamente porque las políticas tienen que ser intrascendentes,
es por lo que podemos sentirnos mucho más orgullosos de nuestras propias capacidades políticas. Se ve el argumento, ¿no? No es algo como diciendo qué pena, sino justamente qué oportunidad. Y por lo tanto dice Derrida, hombre, justamente porque está en nuestras manos, esforcémonos, pongámonos de acuerdo, porque nos jugamos mucho. La mejor de las políticas podemos crearla nosotros. Y por lo tanto, la política intrascendente es la gran oportunidad que tenemos en nuestra vida. Y además está convencido de que esa política o esa democracia intrascendente nos puede ir bien, porque en definitiva todos estamos interesados en ella. Puede haber ciertas personas que lo dejen, pero si lo que intentamos es crear víctimas, nadie va a querer ser víctima. Por lo tanto, el bien común, el ponerse de acuerdo, es la gran oportunidad que tenemos. La sociedad que dice que no duda, que lo tiene todo claro, que tiene una política trascendente, es una sociedad de masas. La sociedad que duda y que por lo tanto se asombra y que por lo tanto busca y por lo tanto proyecta, es una sociedad viva, dinámica, adulta, creativa, etc. Podríamos haber dicho eso para la ética también, ¿verdad? Justamente porque no hay una ética trascendente, en nuestras manos está el edificar, construir consensuadamente la mejor de las políticas. ¿Os he convencido? Frente a ello, siempre el camino es complicado y el ejercicio de la sinodalidad civil, el ejercicio de la democracia, es complicado. Es mucho más difícil esforzarse en crear algo que seguir a un líder. De ahí que en nuestro mundo, nuestra sociedad occidental, cada vez haya un mayor radicalismo y por lo tanto un auge de populismos. Ha pasado en Alemania, bueno, en Italia últimamente, en Alemania en gran medida, en Francia últimamente y en España los partidos extremistas que tienen más. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que al mismo tiempo que queremos y anhelamos la libertad, somos capaces de votar para decir que yo renuncio a mi propia libertad. El auge de los populismos es el auge de personas que les cuesta esforzarse por pensar, articular una política, les cuesta convivir y se dejan llevar simplemente por lo más cómodo. Dos ejemplos. Que pongo la crisis del coronavirus, que marcó mucho, y otro segundo ejemplo que pongo aquí es la guerra de Ucrania. La crisis del coronavirus, porque en aquel momento nos dejó desnortados, no sabemos bien qué hacer. Y de aquí que entre la juventud se dijo, ojalá tuviésemos aquí, en España, un líder como el ruso o el chino. Lo he repetido muchas veces, pero llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que la juventud anhele la dictadura? ¿Cómo es posible en el 2024? La guerra de Ucrania, oye, pues es que Ucrania debe estar en Europa, ¿verdad? Es que está muy cerca. Es que nos afecta directamente. Es que la guerra no está allá. Es que está a lo de casa. Y parece que la OTAN, que es Europa, no está claro si hay que intervenir o no intervenir. Y se dice, bueno, ¿qué es mejor, la libertad o la seguridad? ¿Cómo se dice eso? Preferimos la fuerza militar a la justicia. Lo que queremos es que esa guerra nos afecte y que se maten allá. Si es justo o no es justo, nos da igual, pero que los españoles podemos pasear tranquilamente y a tomar un café. Bueno, esos dos ejemplos nos indican que el auge del populismo es verdad. Hay que reconocer que el populismo tiene sus ventajas, sobre todo psicológicas. Es como decía el Papa, como esa tentación del pelagianismo, ¿no? Que parece como es atractivo. Yo hoy he rezado 14 minutos, mañana a ver si rezo 15, mañana 16, y como que no tengo una progresión en mi vida y voy midiendo mi santidad. Pues lo mismo populismo. Yo entrego mi libertad
en un líder. Bueno, simplemente se hablará mucho de la educación, el seguidismo, porque si hay algo que no dejan los partidos políticos en manos del vecino, es el tema de la educación. Y cada partido político que coge el gobierno, lo primero que hace es su plan educativo, porque es que la educación se juega mucho. Bueno, la reivindicación del liberalismo, lógicamente, hay muchos que dicen, el auge del totalitarismo, esto es una debacle. Y hay un anhelo a la reivindicación del liberalismo, de la democracia liberal. Democracia liberal, la búsqueda de una ética civil, que el consenso, la alteridad, es decir, no podemos renunciar a aquello que para nosotros es un gran logro, como es un Estado democrático, un Estado de derechos y de deberes, un Estado de libertad, donde todos son tratados como adultos. Pues el liberalismo también es una de esas luchas que permanentemente se mantiene. Están los partidos populistas con mucho éxito, pero también están los otros que reivindican la necesidad del liberalismo democrático. Otros hablan del conservadurismo, los famosos neos, ¿verdad? La derecha convencida y la búsqueda de la solución en posturas pasadas. Recordemos aquello de la reconstrucción. En medio de este mundo de caos, vamos a buscar la solución en el pasado. Vamos a conservar aquello que fue. Vamos a reconstruir como parece que funcionó. A mí me llama la atención. En España tuvimos a Franco, que sonará, ¿verdad? Entre los jóvenes, para muchos, Franco es casi el caudillo que era entonces. Pero ¿cómo es posible que chavales que nunca han vivido con Franco ahora piensen que Franco, bueno, es que en aquellos momentos el nacionalcatolicismo y todo ese conservadurismo tiene la particularidad de que ellos defienden ardientemente verdades, valores trascendentales. Ellos dicen, no podemos contentarnos en verdades o políticas intrascendentes. El conservadurismo tiene seguridades y tiene incluso divinidades que avalan, pues eso, una política, una ética trascendente. Y que por lo tanto, como es trascendente, no queda más remedio que someterse a ella. Hay que ser fieles a ellas. La idea de un nuevo inicio, de un cambio de época, para ello les desnorta. Está también la política de los indignados. No sé si aquí llegó lo del 15M. En España, ahí lo pone, el año 2011, una serie de circunstancias políticas, pues hizo que la Plaza Mayor, la Puerta del Sol de Madrid, jóvenes universitarios se establecieron ya con sus tiendas de campaña, sintiéndose indignados. ¿Indignados por qué? Por la mala política, por el desgobierno. No porque no creen en la política, sino porque consideraban que los políticos eran una casta aparte, cargada de beneficios y que no servían al pueblo, sino que se servían del pueblo. Entonces, hubo un clamor, los jóvenes, pero los jóvenes al final son muy influyentes, durante meses, y ellos se organizaron hasta el punto de constituir un partido político, Podemos, que tuvo mucho éxito y consiguió muchos votos y mucha presencia después en el Parlamento, porque llegó hasta la vicepresidencia. Era fruto de una indignación. Digo, ustedes políticos están sirviéndose del pueblo. Se consideran una casta aparte. No podemos permitir una mala política, una pasta. En todo caso, establecieron y crearon ellos un optimismo. Han pasado unos cuantos años, del 11 al 24, no han tenido mucho éxito, porque seguramente han caído en aquello que criticaban. Y criticaban a la casta y se han convertido en casta. Y han tenido una gran subida política hasta alcanzar casi la vicepresidencia, e incluso a veces soñaban con llegar a ser la presidencia.
y hoy cada vez se les considera más extremistas, más, bueno, entre comillas, se vio mucha corrupción interna, pero bueno, en todo caso, la política de indignación. Y se pensó mucho, ¿qué es lo que está pasando para que la juventud esté indignada por una mala praxis? Y por lo tanto, volvemos a recuperar una política en su sentido más pleno. La interculturalidad, el otro posible kairos. Esto afecta mucho a España, yo no sé si aquí afectará mucho más. En España éramos pobres, y hasta el año más o menos 80 y tantos, 90, no había prácticamente ningún inmigrante en España. Yo salía por las calles de Burgos y todos eran de Burgos. El más lejano de Madrid o de Barcelona, pero de casa. Ahora es de nada a casi al 15% de la población. De no haber visto de niño ningún musulmán, nada más que en algún reportaje de la televisión, a tener 2,5 millones. Entonces, ha desestabilizado y desnortado la política, la concepción. Pero es que también lo necesitamos. Nos hacemos un beneficio mutuo. Sin ellos, la economía actualmente en España se hunde. Pero bueno, no es fácil la convivencia con personas de credos, concepciones, tradiciones distintas. Es verdad que incluso se habló muchísimo de que no es lo mismo el argelino que el mexicano. Con el mexicano hay una cultura, una tradición, una religión. Con los musulmanes somos muy distintos y hay 2,5 millones, el 5% de la población, o los que vienen del mundo asiático, los búlgaros, los rumanos, etc. Bueno, en esos momentos, como en España nos ha pillado muy novatos, de cero, surgió también una reflexión sobre cómo armonizar la convivencia. Hay 3 modelos estándar que están ahí, ¿verdad? El modelo francés, el modelo anglosajón y el modelo de crisol de culturas, que es de Estados Unidos. Bueno, pues ninguno de ellos nos ha convencido. Teóricamente, otra cosa es saber cómo sale, ¿verdad? El modelo francés es de la pura asimilación. Usted llega a Francia, usted tiene que hacerse francés y avalar los valores de la República y las tradiciones de la República. Usted tiene que asimilarse. Y el buen inmigrante es aquel que no se le nota, que se ha diluido. Con lo cual usted olvide que es mexicano porque ahora ya es francés. Habla francés y la marsellesa y los valores de la República. Y si no, usted está chirría. Usted tiene que disolverse y asimilarse a la cultura francesa. ¿En Francia les ha ido bien? Bueno, pues hay barrios donde les va bastante mal, ¿verdad? Bueno, hay otro modelo, que es el modelo de la multiculturalidad, como se dice ahí, de los mundo anglosajón. Si te, pues mira, que cada cultura, todas son igualmente viables y positivas, y lo que hace falta es ser capaces de coexistir con nuestra cultura. Pues está el indio, está el musulmán, el mexicano y el londinense. Y cada uno puede seguir con su cultura, con su lengua, con sus tradiciones, con sus credos, y con no pegarnos vale. ¿Ha funcionado? Pues la verdad que se descuida y termina viendo como pequeños guetos. Y entonces uno puede vivir 48 años en Londres hablando pakistaní y siendo no sé cuál. Eso, bueno, es coexistir, pero de verdad eso ayuda. Tampoco terminaba de convencernos a nosotros. Miramos Estados Unidos, eso que se llama el crisol de culturas. Parece ser que en Estados Unidos, dice, bueno, aquí caben todos, cada uno que mantenga su identidad y particularidad concreta, pero que haya ciertos valores referenciales comunes. El himno y la bandera. Con lo cual, el mexicano, el hondureño, el pakistaní que está en Estados Unidos, se emociona viendo la bandera. Pero después en su casa vive su. Tampoco nos terminaba de convencer por aquello de que en definitiva también como había pequeños gestos. En España se ha hablado mucho, cuando se habla mucho es porque a lo mejor no lo logramos, de la interculturalidad. Acaban de llegar, muchos inmigrantes llevan 20, 30 años, estamos todavía en sus comienzos, y es una forma de organizar nuestro país. La interculturalidad sería eso, un enriquecimiento mutuo, donde la particularidad y la diferencia ayudan y nos beneficia a todos. Donde el que es de Burgos aprende, valora que es de Marrakech, y el de Marrakech ayuda y enriquece al de Burgos. Desde la conciencia de que no hay razas puras, de que en definitiva el destino es mestizo
y que el mestizaje siempre es una posibilidad y un enriquecimiento. ¿Nos saldrá bien? Pues ya veremos, a ver qué tal. Pero en todo caso, el hecho de caminar la interculturalidad, la integración, el enriquecimiento de la pluralidad, el aunar fuerzas, no deja de ser beneficioso. Y por último, la incertidumbre de seguir inventando. Con eso concluyo para adentrarme en la última parte que me parece la más importante. La incertidumbre para seguir inventando. Hay algunos que dicen, justamente porque hay incertidumbre, porque hay perplejidad, lo que se presenta es una enorme posibilidad. En nuestras manos está la construcción de un mundo mejor. Si hablamos de cambio de cultura, obviamente de cambio de cultura, de cambio de paradigma, de colapso epistémico, no hay que verlo como una catástrofe, como un oscurecimiento, sino algunos hablan, hay un teólogo checo que habla del atardecer de la cultura, el atardecer de la iglesia. Es un atardecer para que nazca un nuevo día. Y ese nuevo día que van a hacer, lo tenemos que ir inventando. Ponernos de acuerdo todos para inventar. Voy a ver la tercera parte, porque estas mujeres y estos buenos señores están casi ya hundidos de 2 días hablando aquí cosas. La última parte, la más breve, la más esperanzada, la que se invita a la sabiduría, al arte de vivir, desde una esperanza humilde, porque bueno, somos optimistas y estamos esperanzados, pero tampoco hay que pensar que mañana va a estar todo resuelto y que si de verdad hay un cambio de época, va a suponer una dura transición, esperanzada, pero una dura transición, en la cual tendremos que poner esfuerzo, obligar a canalizar nuestros pensamientos, a olvidar, pues a lo mejor ideas pasadas, abriéndonos a concepciones arriesgadas pero futuras. Sabiduría de una esperanza humilde. Aquí vamos a terminar todo bien, ¿eh? A nivel de pensamiento, porque después vendrán los teólogos y pondrán la guinda diciendo que encontramos en Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Pero aquí lo dejamos ya en el arrancadero. O sea, todo lo que hemos dicho de cosas un poco negativas, aquí la cosa va a ir ya muy bien. Establezco aquí desde el principio, ya hablo yo de dictamen. A mí la palabra dictamen me gusta mucho y lo utilizo con frecuencia. Un dictamen es una palabra pública que se lanza al auditorio dispuesto a que si hay una razón mejor o más convincente, pues cambiar. Porque claro, si encontramos un ambiente un poco complejo, perplejo, y nadie tiene la última y definitiva palabra. Y por lo tanto esta conclusión que hago yo, pues es la mía. Pero seguramente ustedes pueden tener otro dictamen diferente. Bueno, pues ahí está. El objetivo, me parece a mí, desde una clave filosófica e incluso cristiana, es que estamos obligados, como dice 1 Pedro 3:15, a dar razón de nuestro... Cuando dice dar razón, en el título pone logos, como razón y palabra. Dar razón, dar logos de nuestra esperanza, de nuestra fe, a todo aquel que lo requiere, y hacerlo con mansedumbre y humildad y no sé cuánta cosa más. Por lo tanto, lo que está claro es que como creyentes no podemos olvidar este imperativo evangélico, dar razón de nuestros logos, de nuestra esperanza y de nuestra fe. ¿Y por qué? En primer lugar, porque el contexto es el que es y no podemos caer en la tentación de moralizar la realidad. Debemos esforzarnos en comprender a nuestros contemporáneos, porque son nuestros compañeros de viaje y son los únicos que tenemos. Yo me gustaría tener amigos que fueran perfectos, pero nunca los tendré, porque perfecto es solo Dios. Entonces, no podemos caer como cristianos en la tentación de ver a los otros, a los diferentes, como los enemigos a batir, ni pensar que tenemos la palabra adecuada y definitiva que dar, porque seremos automáticamente rechazados y cuestionados. Pero al mismo tiempo nuestro contexto es el lugar desde el cual tenemos que dar razón a nuestra fe.
Por lo tanto, no solamente es el kairos, la oportunidad o el tiempo de gracia, es que no hay otro. No podemos pensar en otro escenario distinto. Es el que es. Y los autores que hemos visto hasta ahora son los que son. Y son sus concepciones propias. Y no son ni buenos ni malos. Imagino que cada uno de ellos actuará con su mejor voluntad, incluso los transgresores propositivos, porque en esas personas transgresoras también hay sufrimiento e ideales. Por lo tanto, en segundo lugar, somos todos compañeros de viaje y podemos pensar que la historia es maestra de la vida y que ha habido periodos históricos también complicados. Por ejemplo, la evangelización de América, la revolución de la modernidad, el protestantismo, momentos especialmente complejos, duros y difíciles. Y parece que la Iglesia, con sus dificultades, fueron capaces de proponer ese logos, esa fe que sea humilde y esperanzada. Pero yo voy a establecer aquí, en el recuerdo de la historia, lo que pasó en el siglo II. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que mejor conozco es lo que más me casa. En el siglo II, pensemos que el cristianismo comienza en el año 30 por ahí, en el siglo II, en el año 100 y pico, la iglesia era de minorías, con buena voluntad, que se encontraban en un mundo, en un contexto, una sociedad totalmente pagana, donde el cristianismo era de minorías y se confrontaban en un contexto totalmente y radicalmente otro. Ni bueno, otro. Y hay una serie de padres de la iglesia que fueron capaces de escuchar, ver, atender a lo que estaba viendo a su alrededor y dar su perspectiva o su razón de fe. 4 posibles posturas se dieron en aquel momento. Sí, ¿verdad? Desprecio, indiferencia, búsqueda de semilla del verbo o vivir de forma normal. Desprecio o condena. Si tú, siglo II, el cristianismo naciente, esos cristianos en minoría que se quieren abrir camino a una sociedad y un contexto radicalmente distinto. Seguramente a vosotros os sonará esa famosa frase de Tertuliano de qué tiene que ver Jerusalén con Atenas. Esa postura seguramente habrá algunos cristianos que digan, vamos a ver, ¿qué tiene que ver la fe con esta gente que nos cuenta cosas raras? Bueno, Tertuliano es esa frase famosa y un personaje prototípico es Taciano. Taciano es aquel que es un hombre convertido y que encuentra en Jesús el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto se plantea, bueno, ¿y qué puedo aprender yo de la cultura pagana? ¿Qué puedo aprender yo de la herencia griega? Si después de caminar he encontrado en Cristo la luz. Por lo tanto, desprecio a la cultura pagana. Y eso lo que tiene que hacer es convertirse. Bueno, también puede haber cristianos al día de hoy que consideren que muchas de las cosas que hemos dicho ahí son gente, entre comillas, despreciable, que no merece la pena escucharles, que no podemos permitir que estén presentes en nuestros foros, porque es que en Jesucristo está el camino, la verdad y la vida. Pongo un ejemplo, es como el musulmán de Arabia Saudí que aterrice en Burgos. ¿Estos de Burgos se dedican a bien vivir? Solamente buscan el dinero, el placer, la fiesta, no valoran nada lo religioso. Fíjate cómo educan a los hijos, fíjate la mujer cómo va. Esta cultura occidental está totalmente enferma. No tengo nada que aprender de ella. Me meto en mi casa, mi canal de internet, escuchando en árabe los sermones del imán de no sé dónde, y totalmente impermeable a la cultura española. Puede haber musulmanes así, ¿verdad? Lo sabrán. Bueno, pues Taciano representa esa postura. Ante el mundo, dice, no tengo nada que aprender, porque Jesucristo es camino, verdad y vida. Una postura
que ha sido en el siglo II, ejemplarizada, por ejemplo, en Taciano o en Tertuliano, que podía darse perfectamente en el siglo XXI. Hay otro autor menos conocido, que puede ser Teófilo de Antioquía. Si a alguno le suena, es de nota ya, ¿verdad? Este es un hombre también que camina y encuentra en Jesucristo camino y verdad y vida, y dice, bueno, ya está, ya he encontrado la meta de mi camino, el fin de mi historia está determinado. Entonces, ni siquiera se molesta en criticar a los paganos. Yo voy a la iglesia, yo rezo, yo educo a mis hijos. Al otro ni siquiera dedico tiempo a contemplarle ni a cuestionarle. O sea, yo que se caga lo que le dé la gana. Taciano decía, oye, que vosotros hacéis mal, estáis equivocados, conviértete. El tío de Antioquía le da igual. Es como el musulmán que llega a España en el 2024, mira un poquito y dice, esto no sabe lo que es, yo a lo mío. Total indiferencia y apatía al contexto. Puede haber también algunos. Ante tantas cosas raras como he escuchado, bueno, yo sigo mi camino, mis prácticas de piedad y no quiero saber nada. Ni siquiera me molesto en interesarme, en estudiarlos, en conocerlos. ¿Cuál es mejor de esas dos posturas, la de Taciano o la de Teófilo de Antioquía? Por lo menos Taciano te mira la cara y dice, es un sinvergüenza. Y estás equivocado. El Taciano ni siquiera te mira la cara. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Yo entiendo de que puede haber uno como Juan Manuel de Prada que digo, enmienda a la totalidad. Pues un hombre culto, que lee, que escucha, que se interesa. Y digo, no estoy de acuerdo, enmienda a la totalidad. Pero muchos otros simplemente viven en su reino de no sé cuál. Ni siquiera se interesa, ni les mira la cara. Ante la nueva cultura emergente, ante el cambio de época, puede haber algunos que militantemente dicen, yo estoy de acuerdo, pero puede haber totalmente apáticos. No hay mayor desprecio que no sentir aprecio. Mira, este me ha insultado, pero me ha mirado la cara, sabe cómo soy, me ha valorado. El Taciano. Bueno, pero dos posturas claramente, y yo creo que en nuestra sociedad actual se ven, ¿no? Se ven. Otra tercera postura sería, a este le ponemos el San Justino, ya parece como que es de los buenos, ¿verdad? San Justino se hizo famoso por aquello de las semillas del verbo. San Justino es un hombre lógicamente creyente, un hombre cristiano, que dice, hombre, pues en la cultura también pagana hay muchas cosas buenas. Y por lo tanto en esa cultura, distinta a la mía, hay ciertos valores que hay que apreciar, que los pueden enriquecerme, que los puedo entender. Puede ser que este musulmán que ha llegado a Burgos nos hace cristiano. Dice, hombre, pero mira, en España parece que la sanidad funciona y que a los niños a los 3 años se les da el colegio y eso, educación obligatoria. No me voy a hacer cristiano, pero hay ciertos valores que los aprecio. Las semillas del verbo. El musulmán dice, esto me gusta, esto no. Es un santo. Y lo que voy a decir ahora, pues sabiendo que lo digo yo, que no soy tan santo, ¿verdad? La pega de San Justino, y modo de ver, que se convierte, entre comillas, un poco juez. Esto me gusta, esto no me gusta, esto tal vez sí. Y claro, de que te venga el vecino pues decir que lo que haces bien, lo que haces mal, sí, destaca tus cosas buenas, pero mira, tienes que cambiar aquí. Yo creo que es una actitud positiva, ¿verdad? Es aquel que mira cara a cara a la cultura, que la conoce y que valora muchas cosas buenas. Entre comillas, tiene el rostro un poco negativo de que se convierte un poco en juez del otro. Y bueno, a nadie le gusta que venga el vecino, pues, bastante positivo respecto a los otros, ¿verdad? Pero bueno, molestaría un pelín, ¿no? Y después, por último, tenemos a Clemente de Alejandría, todos en el siglo II, todos en el mismo contexto, en la misma situación. Ya ves, Clemente de Alejandría es un hombre creyente, santo también, que se siente enteramente cristiano y enteramente ciudadano. Se siente totalmente integrado a la cultura y en esa cultura vive su identidad de fe, sin estridencias, sin estridencias. Es como uno en esta cultura, la que tenemos, vive su fe de forma armónica. Eso no significa reconocer todo, sino que no hay fisura. No es la cultura y yo, sino que yo formo parte de mi cultura. Es el musulmán que llega a Burgos, mantiene su identidad musulmana, sigue leyendo el Corán, educa a sus hijos desde la praxis coránica,
pero participa en los reuniones de vecinos, se hace del Real Madrid, habla castellano, o sea, totalmente inmerso en la cultura. Siglo II, una cultura nueva, 4 formas de confrontarse a esa cultura. En el 2024 nosotros también estamos llamados, ¿qué prefiero ser? Taciano, Justino, Teófilo Antioquía, Justino o Clemente Alejandría. ¿Cuál es la buena? Se supone Clemente Alejandría, ¿verdad? Y claro, para ser Clemente Alejandría uno tiene que sentirse cómodo, no pensar en esto como el ocaso de una cultura, sino es lo que es. Posiblemente, como dice el Papa, un cambio de cultura y de época. Bueno, si no pasa nada, porque es simplemente en esta transición, en este colapso epistémico, pues ser capaz de, bueno, pues tomar oxígeno, vivir con paz, no perder la calma y sentirme plenamente ciudadano, no meterme en un gueto y al mismo tiempo plenamente cristiano. Y de esta manera gana la cultura y el cristianismo. Bueno, dicho esto, yo ahora en los foros que tenéis en la portada pone una filosofía primera entre la tragedia y la nostalgia. Dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Es en forma de interpelación como el dictamen que voy a proponer. En el punto 3.3 se habla del logos como huésped escondido en la tentación de la tragedia. La conciencia trágica es algo que singulariza desde hace décadas a nuestra cultura, por lo menos occidental. En el origen está el caos, y por mucho que me esfuerce yo, voy a seguir habiendo caos. Y lo que el hombre tiene que hacer es una tarea heroica de esforzarse permanentemente contra ese caos, intentando poner un poco de orden. Bueno, esa es una conciencia trágica, pero no es exactamente la cristiana, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que propongo yo eso de que de alguna manera puede ser vencido esa tragedia, de que no podemos contentarnos de que estamos llamados al caos. Por otro lado, un estudio y un análisis de todos los pensadores actuales, o una mayoría importante, digamos la mayoría que hay de todos, puede pensarse que hay como una especie de vacío, de orfandad, de falta de sentido, y que, por lo tanto, en esa expresión famosa de Blondel, como que hay un huésped escondido en nuestra propia interioridad. Cada uno de nosotros, constitutivamente, como que anhelamos un poco de luz, y que esta perplejidad y esta incertidumbre como nos deja demasiado huérfanos. Ese logos escondido han ido en nuestros corazones. Después lo resolveremos o lo gestionaremos de la forma que mejor podamos. Pero que lo trágico, no sé si puede ser la última palabra, porque puede haber sentimiento de que buscamos un poco de luz, aunque no termine de encontrarla, pero que conformarme con que no hay solución final, de que no hay escapatoria del túnel, de que es un permanente atardecer, no suele dejar satisfecho. Por lo tanto, lo trágico, siendo algo constante en los pensadores, junto a esa constancia también podemos encontrar el anhelo de un no sé qué. Ese logos escondido, ese huésped escondido que llevamos en nuestro corazón. Ese anhelo de lo absoluto o lo totalmente absoluto. Bueno, claro, esto puede parecer un poco exagerado, pero incluso en los autores más corrosivos, imaginemos a Luis G. Martín, que es un poco salvaje, o Paul Preciado, anhela una tabla de salvación, aunque sea el placer por el placer, o la transgresión, pero que buscan algo que le dé un poco de seguridad. Y en medio de la orfandad anhelan algo. Incluso el más radical y transgresivo, aquel que se busca es una salvación, aunque sea en el placer, en la transgresión. Ya digo yo que el dictamen puede cometer al convencido. Entonces, parece como que lo trágico deja insatisfecho.
Claro, ante ese trágico que nos deja insatisfecho, el retorno a la epistemología o la metafísica en su sentido tradicional seguramente no convence, porque la mayor parte de los autores la ponen perdida, porque consideran que es un poco intolerante, porque consideran que tiene toda la verdad y por lo tanto provoca exclusiones. Pero ya hemos dicho que hay una especie de retorno a Aristóteles. Y parece que Aristóteles nunca empleó la palabra metafísica, sino que estableció filosofía primera. Y hoy hay muchos autores que buscan una filosofía primera, porque la metafísica automáticamente le somete a algo clásico, algo eclesial, algo totalizante, y la metafísica tiene una deriva que se interpreta de forma muy negativa. Pero, sin embargo, podemos encontrar la filosofía primera, esa búsqueda de un poco de luz, una especie de principio referencial. Y hoy hay muchos autores que hablan de filosofía primera porque hay un retorno a Aristóteles. Lo trágico no termina de convencer porque nos deja un poco huérfanos y es muy complicado vivir la orfandad. La filosofía en su sentido clásico es interpretada como demasiado intolerante, demasiado violenta, demasiado impositiva, pero hay una búsqueda de una filosofía primera de algo. Y pongo además expresiones que podrían significar, por ejemplo, Marín habla de necesidad de convenio, Esquirol de la resistencia íntima de la vida infinita, Melich, uno también muy conocido, la sabiduría del incierto, Ridao del poder del intrascendente, Balbey del anhelo permanente de felicidad, Sabater de la fuerza del sentimiento, Lassalle de la necesidad de libertad, Marina Garcés, una filosofía inacabada por su condición póstuma, Cortina de una razón cordial, etc. Hay un no sé qué en el pensamiento también que dice algo hay que hacer y que necesitamos una filosofía primera. Otra cosa después no establece, dirá Luis G. Martí, en el placer por el placer, pero en todo caso ya hay un pilar, en torno al cual puedes girar. Bueno, está bien. Claro, por otro lado, el logos, el logos que se reinventa, bueno, y lo que continúa el párrafo, el logos que se reinventa como amante. Hemos hablado mucho de la relación, hemos hablado mucho del amor. Bueno, si queréis, como son estrictamente 2 páginas, y como me parece que es lo más importante, lo voy a ir leyendo, como tenemos 20 minutos, porque aquí vamos a estar la clave filosofal. Y no vamos a tardar 10 minutos en leerlo, voy comentando alguna cosa, a ver si os convence y salís aquí santos y sabios. Bueno, hago un inciso. Aquí aparecerá la palabra inventar, que últimamente doy muchas vueltas, y parece que la invención o reinventar es caer en la imaginación fantástica, en la fabulación, así ahora invento. Aquí cuando empleo la palabra invención en su sentido más etimológico es de creación, de poiesis. Invención no una creación ficticia, sino redescubrir lo más profundo de la realidad o una dimensión nueva. Por ejemplo, Edison, decimos que inventó la electricidad, ¿no? Pero no es que es que ya estaba, pero fue capaz en un momento de tinieblas, y mira, hay una dimensión de la realidad, que la electricidad, que la luz, que nos puede ayudar. Entonces, la invención no significa traicionar la historia, sino buscar y adentrarse en las entrañas mismas de la condición humana de la sociedad. Bueno, hemos dicho en el siglo II, después de Cristo, teólogos como Justino o Clemente de Alejandría fueron capaces de vivir sin excisiones en el seno de la cultura. El resultado fue una civilización que durante siglos ha presidido la cultura occidental. Por esencia mestiza, porque bebió de muchas fuentes, porque vivió la interculturalidad, porque se enriquecieron de otras. Por esencia mestiza.
El cristianismo vivió de muchas fuentes, enriqueciéndose de todas ellas. El otro no es el enemigo a batir, el otro es un kairos. También hoy, 2024, en la ciudad de Monterrey, estamos llamados no solo a desvelar el logos que la cultura del coloso epistémico no consigue anular, sino también a reinventarlo desde nuestro contexto actual y con los compañeros de camino que nos han tocado en suerte. Casi un testamento espiritual, ¿verdad? Con el fin de evitar equívocos o ambigüedades, precisamos que utilizamos la palabra inventar. Se habla hoy de la etiología de la invención, en su sentido etimológico, no como pura fantasía imaginativa, sino como un sereno revisitar para descubrir y desentrañar una realidad más profunda. Va el amigo Einstein e inventa la teoría de la relatividad, pero ya existía. En otras palabras, mediante el esfuerzo de inventar una nueva cultura, estamos en cambio de época, inventemos una nueva cultura, se puede llegar a su identidad más radical y verdadera, al origen primigenio que está más allá de las teorías particulares y de las apariencias o modas. A ello puede ayudarnos el esfuerzo a revisitar lo que en su tiempo realizaron compañeros que hemos visto, Clemente o Justino. La episteme del colapso está siempre en estado de transición. Recordemos aquello de que no estaba claro el fundamento, ni el origen, todo ese tipo de cosas. Privilegiando la pluralidad y la diferencia en su radicalidad. Imaginemos la revolución antropológica, la crítica pertinaz al género binario. Pero sin negar esta evidencia, sí que hay un aspecto común en todos los rostros posibles del logo. La superación del solicismo, de la soledad, de la individualidad. Y por lo dicho, la importancia que se da a la alteridad. Eso también es constante. Necesitamos al otro. El logos, por lo dicho, se abre a la relación, inaugurando el espacio del amor. En otras palabras, el logos escondido, ese anhelo que llevamos en nuestro interior, vive de algo previo, de la relación. Es decir, del otro. No puede haber un yo sin un tú, ni viceversa, como dicen los personalistas. El otro, independientemente de quién sea y de cómo sea, me da la propia existencia. Y no solo existencia, sino un nombre, una vocación y por lo mismo una misión. En esta línea nos puede ayudar la reflexión de Esquirol, que publica Humano más humano, en la que afirma que justamente cuando alguien recibe el nombre, lo cual sí implica otro u otro con mayúscula que te llame, es cuando más siente la herida infinita que le posee y abre el horizonte de su vocación, misión. Frente a la tentación transhumanista o poshumanista, como mejora de lo humano, se insinúa la aceptación de los logos que provoca la constitución no de un humano mejorado, sino más bien la aparición de alguien más humano. Da el título, humano, más humano. Por eso escribimos logos con mayúscula, por ser una donación gratuita que nos desborda. No es mi logos creado, sino es el logos que se impone, ese logo trascendente, ese logo que me trasciende. Ese logo se hace presente como amante primigenio. Por estar movido por la pasión de un verdadero amor, se me da. Por lo tanto, no puede ser cosificado, porque se me viene. No es imaginación mía, sino simplemente acogido como don gratuito y, si es el deseo, rechazado en nombre de la libertad. No conviene olvidar que el logos, como amor o como amistad, se da, no se impone. Al igual que la rosa del ángel del silencio, muy conocido, florece sin porqué. Presentimos que puede haber lectores que se encuentren incómodos por el cariz que va tomando la reflexión y objeten que estamos cayendo en la denuncia
que hace ya muchos años advertía este señor: el retorno o el recurso a los ganchos trascendentales. Es decir, allí donde nos llega la razón, establecemos la ficción de la trascendencia como presupuesto, algo que hemos visto que se da permanentemente en esta cultura. O de forma más sutil, la utilización exclusiva de autores que nos den la razón, que también puede pasar. Sin buscar la polémica, pues se trata de caminar juntos. Constatamos que autores tan radicales como Elizabeth Duval, que habló de ella, ¿verdad? Elizabeth Duval, la de pocos años, que antes era chico y ahora es chica, que ha marcado la política y la ideología de género en España, de una enorme cultura, que dice que no hay que cosificar y que alerta contra el peligro de la acusación de los géneros. Bueno, dice, ella propone un humanismo vaporoso, o sea, cordero vaporoso, ¿verdad? Propone un humanismo vaporoso y se muestra intransigente con todo tipo de normatividad o carácter identitario. Le hace, por ejemplo, después de lo trans: no me cosifique usted llamándome trans. Y concluye un ensayo, el ensayo después de lo trans, por un lado, con una referencia evangélica. Lucas es el fragmento del Magnífica, ya ves, una chica joven, totalmente ajena a la iglesia. Concluye después de lo trans con una cita evangélica que nos deja el Magnífica. Y por otro lado, con la invitación a seguir una suerte de religión laica que resume en estos términos: porque es el otro quien nos salva, es el amor lo que nos mueve. Impidamos, en definitiva, que lo que nos queda de mundo se deshaga. Amén. ¿No existe un lugar de encuentro abierto con el logos amante? Una que, digamos, de las malas, de la transgresora, que concluye un ensayo especialmente demoledor de nuestra óptica, con una cita evangélica ni más ni menos que magnífica y una loa al amor. Porque el amor no es solo de los cristianos, es que el amor nos constituye. Va bien la cosa, vamos a terminar bien la cosa, ¿eh? El sentido de la donación, que es un pasito más. Recapitulando, hablamos de un logos que capta y vive de lo que se da y reconoce su pasividad en un logos frontal, de fuente, que encuentra en el amor su particularidad propia, incluso en Elizabeth Duval, que no se impone, sino que al contrario, constitutivamente acoge y respeta al otro, incluso las ausencias. Y de ahí su esperanza siempre abierta. Este reconocimiento de su pasividad, de ser dado, es lo que permite concebir la filosofía primera desde la categoría de donación, un término también de moda hoy. Al establecer este logos amante, lo que se produce es la quiebra de la cosificación. El otro no es una cosa, pues se emana de un amor que se comunica y acoge, no de una fuerza impersonal, mecánica o abstracta. El logos amante, o si se prefiere, la recuperación de un pensamiento de un logos amor como filosofía primera, y por lo mismo superador de lo trágico, al establecer un principio y un fin, cambia radicalmente la mirada ante el colapso epistémico. Somos y existimos por el otro, pero siempre en primera persona. No somos, por tanto, un mero dato algorítmico ni un conglomerado de células, como ciertos autores definen. Por otro lado, es verdad que somos testigos y protagonistas del colapso epistémico, pero más que cargar con una responsabilidad, estamos llamados a mantener una actitud de servicio ante el mismo. Es el precio, por un lado, de la alteridad y, por otro lado, la individualidad responsable con el conjunto de lo existente. Aquí resplandece lo peculiar cristiano, de que el logos amante reinventado permanentemente emergerá de algo dado, ya existente previamente. En este origen más radical que Scout, pues vislumbrar un cosmos, aunque no perfecto, pues en él lo caótico también se da. Esta dinámica quiebra la lógica del creciente narcisismo nihilista imperante para imponer el sentido de la donación por definición gratuita y universal, aunque no idéntica ni común.
y por lo tanto la acogida del otro y de los otros desde la pluralidad y la diferencia, de las semillas del verbo presentes en nuestra cultura, de los lastres del pasado y de la novedad del futuro, etc. Sabiendo, eso sí, que al tratarse de una donación necesariamente tiene que ser agradecida, humilde y de una hospitalidad volcada radicalmente al otro y a los otros. Pensamos que en esta reflexión conecta de algún modo con la mentalidad actual, aquella que reniega de una metafísica clásica por su obsesión con la objetividad y universalidad, para establecer una filosofía primera, en primer lugar desde la donación, frente a la tentación, solipsismo egoísta o la subjetividad autónoma, y en segundo lugar desde la alteridad, como refleja la fraternidad crítica al miedo a la individualidad, o de la alteridad. Y en tercer lugar, desde la convicción de que todo razonamiento es inacabado por su condición contextual y transitorio. Todo ello desde un logos que, lejos de clausurarse, permite abrir horizontes de posibilidad desde la capacidad inagotable del amor. Por definición, integrador e inclusiva, así como carente de todo tipo de imposición. Es lo que el cristiano descubre en Jesús de Nazaret, en el cual, como San Agustín, encontramos una humildad que encarna la humildad de nuestro Dios. Y ya no se preocupe que faltan 2 párrafos, el itinerario a recorrer, aquello que nos queda por delante. Una vez que hemos valorado el logos agape como filosofía primera, así como el sentido de la donación que ello provoca, nos podemos seguir preguntando si tiene sentido concebir este logos amante de forma impersonal y por lo mismo neutro al contexto, o por el contrario, si lo dado primigenio proviene de alguien con mayúscula que nos reconoce por el nombre y nos envía a una misión. En lo de esta interpelación no podemos ignorar que la historia del pensamiento occidental debe a la teología cristiana la aportación de persona como capacidad de relación. Incluso más, un logos impersonal y por lo mismo distante y ante quien no podemos relacionarnos auténticamente, ¿puede calmar la nostalgia o el desamparo ontológico del ser humano? ¿Qué perdemos si en vez de algo pensamos en alguien como logos amante? Aquí está el horizonte para la teología. Concluimos indicado que somos especie elegida frente a tantos otros que lo niegan. El futuro está en nuestras manos, aunque no de forma plena, por nuestra finitud ontológica. De ahí la invitación a mantener una esperanza, pues por un lado todo es dado, de una realidad que nos trasciende, y por otro conocemos las potencialidades innatas de nuestro ser humano. Pero al mismo tiempo humilde, esperanza humilde, en base a nuestra fragilidad. Lo que es claro es que la historia está abierta, más allá de lo trágico, a pesar de la precariedad dramática que nos constituye. No trágica, sino dramática. En lo trágico no hay solución feliz, y en el drama parece que todo está muy mal, muy mal, muy mal, pero al final hay un desenlace feliz. Y aquí radica la compleja y exigente misión, a la par que gozosa, contentos, felices, marcharemos, de mantener cada día la sabiduría adecuada de una esperanza activa y militante, activa y humilde, precisamente en el actual momento histórico de Colaos. Como veis, al final todo casa muy bien. Yo no sé si ese desarrollo ha sido muy complicado o se ha entendido. Me miran que yo no sé muy bien con la radio. Bueno, en todo caso, me parece a mí que no pasa nada, no perdamos la calma, porque justamente este momento de crisis puede ser la oportunidad, un tiempo de kairos y de gracia. Y precisamente porque está en nuestras manos, es por lo que la vida merece más la pena ser vivida. Y que la postura de Taciano, del teólogo de Antioquía, nos clausura más, nos cierra más, nos amarga más. Y San Justino, sobre todo San Clemente de Alejandría, pues dice que bueno, que no pasa nada, que ánimo y adelante. No es un atardecer, sino que es un atardecer por una nueva aurora. Por lo tanto,
todo está bien, entre comillas.